Hola, mi nombre es Abraham Balcázar. Soy ilustrador profesional desde hace ya algunos años. Yo comencé en el 2001, ¿no? Justo en el 2001. Estaba en la carrera, yo estudié en la UNAM cuando se llamaba NAP, antes de que fuera FAD. Y a la mitad de la carrera decidí tomarme un año en pausa y de comenzar a trabajar en diseño. Antes de eso trabajaba en el gobierno de la ciudad haciendo cosas que no tienen nada que ver con diseño, pero decidí como hacer una pausa para enfocarme y realmente dedicarme antes de salir a trabajar en diseño. Formalmente, después de este año de trabajo, cuando regresé a la escuela, yo ya estaba trabajando, laborando en diseño y un poquito de ilustración. ¿Cómo llegué a ser ilustrador? Empezó ahí, ¿no? Siempre tuve esta habilidad para dibujar, pero obviamente nada más era la habilidad. Y algo que fue fundamental es que participé en varios concursos, uno en San Carlos, donde era pintura sobre fetichismo, y afortunadamente quedé seleccionado, aunque pertenecía a otra área, ¿no? De artes visuales. Eso me dio como al menos el impulso emocional para meterme a otro concurso, que era el catálogo de ilustradores de Conaculta. Y para ese catálogo hice dos trabajos, uno que era un trabajo escolar y terminé otro profeso para el concurso Eran unos trabajos de hiperrealismo a lápiz, no realmente narrativos, pero técnicamente muy bonitos. Entonces me quedé en ese catálogo solamente seleccionado. Y a raíz de ahí, como que también mi mente empezó a visualizar, bueno, sí, me gusta la ilustración y creo que voy a tener como una pequeña apertura en este espacio, ¿no? Siempre digo que en mi formación tuve dos ilustradores que me influenciaron mucho. Uno, Mauricio Gómez Morín, que participó como director de ilustración en el Fondo y coordinador de ilustración en el Fondo, y también participó en muchos libros del Fondo. Y Manuel Monroy, ¿no? Por un lado, me gusta mucho la forma de acoplarse y de interpretar los temas de Mauricio, ¿no? Como su manera conceptual. Y bueno, Manuel, que no nos parecemos tanto en el dibujo, ahí sí la parte de cómo conceptualizar y cómo comunicar, ¿no? Creo que son las cosas, al menos en mi parte formativa, las que a mí me inspiraban. Pero tengo grandes influencias de dos cosas que no tienen mucho que ver. Para mí sí la tienen, obviamente. Uno es la música. Para mí la música ha sido una cuestión clave para mi trabajo como creador visual. Suelo tomar mucha inspiración obviamente de la parte más obvia, de las gráficas de los grupos que me gustaban, de sus videos, de estéticas, ¿no? Pero después hacer esa conversión de la estética visual de la musical a lo visual, comencé a tener como mucha búsqueda de, bueno, cómo se vería esto, ¿no? Cómo interpretaría esto. Incluso recientemente tengo una serie de ilustraciones muy basadas en música, ¿no? La otra parte que me influencia muy fuerte es el cine, ¿no? El cine, desde que era pequeño, tuve una fascinación por muchísimo tipo de películas, tanto películas muy grotescas o o de superhéroes o muy mágicas, fantásticas, uno de mis favoritos es Angelopoulos, ¿no? Que tiene estos pequeños planos muy lentos y muy básicos, pero todo está demasiado planeado, demasiado coreografiado, que poco a poco, aunque veas una escena fija, todo va a tener sentido, ¿no? Cualquier cosa, hasta la cubeta que quedó en la esquina puesta, va a cobrar un significado en algún punto de la secuencia. David Cronenberg es una influencia muy importante porque la estética grotesca y rara la llevé a mucho de mi trabajo personal. Lo mismo con David Lynch y Jan Svankmajer, que David Lynch por la parte de generar un concepto propio, un concepto más analítico de las cosas, y Jan Svankmajer, que es un animador checo, le llaman el Walt Disney de Checoslovaquia. Él estudió en una escuela de surrealismo y
títeres, entonces eso le da estructura a todo lo que es su trabajo, ¿no? Pero son cuestiones muy conceptuales convertidas a animación y a títeres. Entonces es diseño de personajes, es adaptación de toda una estética, ¿no? Y convertirlo también en la parte surreal, ¿no? Que justo yo también tengo una gran atracción hacia volver las cosas mucho más simbólicas más que solo la representación, ¿no? He tenido la fortuna de poder participar en diferentes áreas y eso me da como un poco un descanso. A mí en lo personal me relaja un poco pasar de una cosa a otra, de repente repetir un poco lo mismo, el mismo medio de ilustración, pues sí, me aburre, entonces me cae perfecto después de haber hecho muchos dibujos de huesos y de manos y músculos, pues hacer algo infantil y después hacer algo de revista, ¿no? Es algo que he procurado nutrir, ¿no? Si no tengo trabajos que nutran eso, pues yo lo hago en mi trabajo personal, ¿no? Si de repente estoy muy lleno de algo, de un tipo de ilustración, pues procuro hacer algo personal que se vaya por otro lado, ¿no? Otra cosa que me gusta hacer, que he tenido la fortuna de hacer, es trabajar para cuestiones sociales. No entra dentro de ninguna de las anteriores porque no es ni didáctica, ni comercial, ni científica, ni publicidad, ¿no? Pero también he tenido la fortuna de tener como trabajo para cuestiones de sociales, de interés para la comunidad. Pero sí he notado que a lo largo de los años mi carga de trabajo se, se muestra hacia una representación de las emociones, ¿no? De manera muy, muy clara y emociones mucho más explícitas y mucho más crudas de alguna forma. Yo trabajo en digital o en físico. A mí me gusta trabajar mucho en Photoshop, proveo algunos otros programas como Painter, que en algún momento fue muy famoso porque era muy orgánico, permitía hacer como cosas muy libres, pero en algún punto en el trabajo, del proceso, te encontrabas un poco perdido porque no podías controlar exactamente como la forma como saldrían los trabajos, y eso creo que es lo que más me gusta de Photoshop, que si tú sabes cómo hacerlo y lo visualizas realmente o tienes una dirección para dónde vas, puedes obtener exactamente como lo imaginaste tu resultado. La otra físicamente es la acuarela, dibujo a mano, pero principalmente hacer las cosas en acuarela. Me gusta mucho, desde muy pequeño tuve, y eso sí, desde pequeño, hablo desde la secundaria, tuve esta como facilidad para manipular la acuarela. Solamente la fui mejorando a lo largo de los años con un poquito de cursos, con un poco de clases, cuestiones de conocer más los procesos, mejorar los materiales, obviamente. Pero son prácticamente esas dos. Sí he hecho lápiz para trabajo profesional de alguna manera en publicidad, también en literatura, pero en menor medida, mucho, mucho menor medida. Pues yo creo que las tres, ¿no? Quiero decir algo que también puede ser un poco obvio, pero realmente no hay manera de hacer las cosas solamente analógicas ya, ¿no? Aun si decido hacer una acuarela, va a tener que ser digitalizada, ya sea por un escáner, por una cámara fotográfica, y después hacer una corrección de color para que la salida sea fina. Si dejamos las cosas solamente como se digitalizan, pues lo más seguro es que quede muy feo. Entonces, ya no hay manera de saltarse esta relación. Para mí ya son solo partes de un proceso más grande. Sí hay actividades o partes de todo el procedimiento que me gusta hacer más en análogo que en digital. Uno de ellos es el dibujo, ¿no? El dibujo yo en lo personal lo prefiero hacer de manera analógica. En lo personal el trabajo que tiene más cuidado, más detalle, más
ir más con más precaución del mismo dibujo, lo prefiero hacer en análogo. Y en digital prefiero meterle los terminados, ¿no? Lo que sean trabajos, los terminados que sean en digitales, obviamente. Ya sea, si quiero hacer línea, prefiero hacer la línea en digital, ¿no? Los bordes de un pincel en digital son increíblemente mucho mejores a los bordes de un pincel a mano. No me limito en el sentido de todo solo lo voy a hacer en digital o solo lo voy a hacer en análogo, sino que me gusta jugar o dependiendo de lo que vaya necesitando, la ilustración, lo que vaya requiriendo en el proceso, ya decido, bueno, esta parte me reservo para tal, ¿no? El color en lo personal prefiero corregir bien en digital, es una de las grandes herramientas que se tienen ahora, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho hacer contrastes de color muy vivos, o muy ricos, o muy significativos principalmente. Entonces, aunque si estoy pintando una acuarela, sé cómo va a digitalizar tal color o cuál va a verse un poquito más opaco, tengo la confianza que en digital voy a mejorar la imagen, ¿no? Al menos en la parte de colorado. Gobierno de México.